Imagina vivir con un olor a podrido que te persigue a donde vayas. Te lavas los dientes, usas perfume, pero el hedor sigue ahí, saliendo de tu propio rostro. Este es el caso real de Mateo, un paciente de Monterrey que vivió una pesadilla silenciosa durante 10 años. Sufría de una supuesta sinusitis crónica y sus amigos se alejaban de él por su mal aliento. Pero lo que los médicos encontraron escondido en el fondo de su fosa nasal no era moco ni infección. Era una piedra nasal gigante, rinolito, que se había calcificado durante una década. En esta animación 3D descubrirás el misterio. ¿Qué objeto extraño se metió en su nariz cuando era niño para causar esto? Y prepárate para la extracción más satisfactoria y asquerosa que verás hoy, liberando una presión de años. Antes de revelar el secreto que Mateo guardó en su nariz por tanto tiempo, necesito tu ayuda. Si te gustan los videos de limpieza extrema y transformaciones médicas, dale un fuerte like a este video. Queremos mapear a nuestra comunidad. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? ¿Monterrey, Santiago de Chile, Lima o Los Ángeles? Deja tu bandera o tu ciudad en los comentarios. Ahora sí, respira hondo, si puedes, y vamos a la historia. Mateo es un joven arquitecto de 25 años que vive en la moderna ciudad de Monterrey, Nuevo León. A simple vista, tiene una vida normal, pero guarda un secreto vergonzoso que ha destruido su confianza desde la adolescencia. Durante la última década, Mateo ha notado cómo la gente da un pequeño paso atrás cuando él habla. En reuniones de trabajo, en citas románticas e incluso en cenas familiares, él percibe ese gesto sutil de rechazo. El problema no era su higiene. Mateo se cepillaba los dientes 5 veces al día, usaba enjuagues bucales fuertes y masticaba chicle constantemente. Pero había un olor fétido, similar al de queso rancio o carne en descomposición, que emanaba intermitentemente de su lado derecho. Él aprendió a vivir respirando solo por la boca y girando la cara al hablar, aterrorizado de que alguien notara su condición. Lo más frustrante era que el problema parecía físico. Su fosa nasal derecha estaba casi siempre bloqueada. Él sentía una presión constante debajo de su ojo y en el pómulo, como si tuviera un peso de plomo dentro de la cara. Por las mañanas, encontraba su almohada manchada con un fluido espeso y amarillento. Era una vida de aislamiento silencioso construida alrededor de un síntoma que nadie podía explicar. Durante años, Mateo visitó a varios médicos generales. El diagnóstico siempre era el mismo: sinusitis crónica o rinitis alérgica severa. Le recetaron docenas de antibióticos, sprays nasales de cortisona y lavados con agua salina. Los medicamentos aliviaban la inflamación por unos días, pero el bloqueo y el terrible olor siempre regresaban, más fuertes que antes. El error de Mateo y de muchos pacientes fue acostumbrarse al dolor. Él asumió que esa era su anatomía, que quizás tenía el tabique desviado o pólipos nasales. Pero hubo un punto de quiebre. Durante una presentación importante en su trabajo, su nariz comenzó a gotear un fluido oscuro y purulento frente a sus clientes. La vergüenza fue tal que Mateo decidió que no podía vivir un día más así. Buscó al mejor otorrinolaringólogo de la región, el Dr. Salazar, especialista en casos complejos de vía aérea. Al entrar al consultorio, el doctor notó el olor característico inmediatamente. No era un olor de infección común, era el olor de algo calcificado, algo que llevaba años pudriéndose en un ambiente húmedo. Mateo se sentó en la silla de exploración, temblando, esperando otra receta de antibióticos. Pero esta vez, el doctor no usó solo una linterna. Preparó un endoscopio nasal rígido, una cámara de alta definición diseñada para navegar hasta los rincones más oscuros del cráneo. El endoscopio entró suavemente por la fosa nasal derecha.
En la pantalla, pasamos los vellos de la entrada y la mucosa irritada. Todo parecía rojo e inflamado, pero al llegar a la zona de los cornetes medios, la luz de la cámara chocó contra una pared. No era tejido humano, era una masa grisácea, irregular y dura como una roca, cubierta de una capa de moco verdoso y costras antiguas. El doctor Salazar tocó la masa con un instrumento metálico. ¡Cloc! ¡Cloc! El sonido fue inconfundible. Era piedra sólida. Mateo no tenía sinusitis, tenía un rinolito gigante. Un rinolito es literalmente una piedra de nariz. Se forma cuando un objeto extraño entra en la cavidad nasal y el cuerpo, al no poder expulsarlo, lo recubre lentamente con capas de calcio y magnesio a lo largo de los años, tal como una ostra forma una perla alrededor de un grano de arena, pero en una versión mucho más macabra. La piedra era enorme, ocupando casi todo el espacio de la fosa nasal y presionando contra el tabique y el seno maxilar. Estaba tan incrustada en la carne que el tejido alrededor había comenzado a necrosarse, morir, por la presión constante. El médico le explicó a Mateo que esa roca era la fuente del mal olor. Era un nido perfecto para bacterias anaeróbicas que habían vivido ahí por una década. La única solución era sacarlo, pero había un problema. El objeto era más grande que el orificio de salida de la nariz. Comenzó el procedimiento. Debido al tamaño de la obstrucción, se aplicó anestesia local potente y vasoconstrictores para reducir el sangrado, ya que esa zona está llena de vasos sanguíneos. El médico eligió una pinza de tracción fuerte. El primer intento fue frustrante. La pinza resbalaba sobre la superficie limosa de la piedra. El médico logró agarrar un borde, pero al tirar, la piedra no se movió. Estaba fusionada con la pared nasal. Fue necesario usar un gancho romo para separarla cuidadosamente de la piel, despegando años de adherencias. Podíamos ver y casi sentir el tejido estirándose al límite. El médico decidió que no podía sacarla de una sola pieza sin romperle la nariz a Mateo. Tuvo que tomar una decisión drástica: fragmentarla. Usando una pinza trituradora, aplicó fuerza bruta. ¡Crack! El sonido seco de la piedra rompiéndose resonó en el consultorio. Un pedazo grande se soltó. Ahora sí, el camino estaba libre. El médico enganchó el fragmento principal, el corazón del rinolito. Con movimientos lentos de zig-zag, comenzó a arrastrar la masa hacia afuera. La nariz de Mateo se deformaba elásticamente mientras el objeto pasaba por la parte más estrecha. Con un último tirón firme y húmedo, salió una roca deforme del tamaño de una nuez, oscura y cubierta de material biológico, cayó en la bandeja metálica con un sonido pesado. El agujero que dejó atrás era inmenso, una caverna roja y vacía donde por fin podía entrar el aire. Con la piedra fuera, el médico procedió a aspirar el pus y la sangre acumulada en la cavidad. La mucosa, aunque estaba en carne viva, ahora tenía espacio para sanar. Mateo tomó su primera bocanada de aire por la nariz derecha en 10 años. Describió la sensación como helada y picante, un shock de oxígeno directo a su cerebro. Pero la curiosidad pudo más. El doctor Salazar tomó la piedra de la bandeja y la limpió. Los rinolitos siempre tienen un núcleo, un paciente cero, alrededor del cual se forman. Al romper el centro de la masa calcificada, encontraron un pequeño objeto de plástico azul, apenas reconocible. Mateo lo miró incrédulo y de repente un recuerdo de su infancia lo golpeó. A los 6 años, jugando con sus figuras de acción, había perdido el pequeño zapato de un muñeco. Por miedo a que su madre lo regañara o por simple curiosidad infantil, se lo había metido en la nariz y al no poder sacarlo, decidió ignorarlo y olvidarlo. Ese pequeño secreto de plástico le costó una década de sufrimiento social. Su cuerpo había intentado protegerlo cubriendo el plástico con calcio, creando la monstruosidad que acababan de extraer. La historia de Mateo es más común de lo que creen.
Muchos adultos caminan hoy con objetos olvidados en sus cuerpos desde la infancia, sin saber que son la causa de sus infecciones crónicas. Este caso nos enseña a no ignorar los síntomas persistentes, especialmente si vienen acompañados de malos olores inexplicables. Ahora te pregunto a ti, ¿recuerdas haberte metido algo en la nariz o en el oído cuando eras niño? ¿Una canica, un frijol, una pieza de Lego? Confiesa tu travesura en los comentarios. No te vamos a juzgar. Bueno, tal vez un poco. Y si disfrutaste la satisfacción de ver salir esa roca gigante, prepárate. El próximo caso es aún más explosivo. Viajaremos a Guadalajara para ver un quiste gigante en la espalda que parecía un volcán a punto de estallar. La cantidad de material que salió de ahí es impresionante. Haz clic en el video que aparece en pantalla para ver esa explosión dermatológica. Soy Casos Hospitalarios. Gracias por ver y hasta la próxima extracción.